Presenta Marcelo Ebrard portafolio de vacunas. No habrá tiempo ni forma para vacunar suficientemente e inmunizar a los mexicanos. Le daré los detalles. Revelan que no hubo acuerdo de la petición de López Obrador con Biden sobre las vacunas, solo habremos de coordinarnos. Comienza el registro para vacunar en México y se cae la página de gobierno. En Argentina vacunan en los estadios, mientras que aquí en México López-Gatell hace enfurecer a las redes, afirma que los enfermos casi no viajan, aumentan las voces para su destitución. Cárcel en Nuevo León para quienes no usen cubrebocas, aprueba el Congreso del Estado. En otros temas, investiga el fiscal de Enrique Peña Nieto, ligado al abogado Juan Collado, de ocultar 120 millones de dólares en Andorra para blanquear ese dinero. Las cuentas fueron congeladas. Niega abogado de Trump que haya incitado al asalto al Capitolio a una semana de que se inicie el juicio contra el expresidente en la Cámara Alta de los Estados Unidos. Líder opositor Alexei Navalny condenado a 2 años y medio de prisión y convocan a protestas en las calles. Aquí en Querétaro nombran a José Carlos Arredondo nuevo secretario de Educación en sustitución de Alfredo Botello Montes, quien asumirá el escaño que dejó vacante Mauricio Curi al pedir licencia y buscar la gubernatura del estado. Se gradúa la 6ª generación de cadetes de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Hoy, en la conversación con Valentina Márquez Miranda, hablará sobre el mecanismo de GameStop, algo que interesa a los jóvenes. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 397 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento y sin duda alguna lo que tiene preocupado y conmocionado al país es el asunto de las vacunas. Hoy gran parte de la mañanera estuvo dedicado a este tema. Ahí estuvo, por supuesto, Olga Sánchez, la secretaria de Gobernación, Marcelo Ebrard Casaubon, Hugo López-Gatell, César Vélez Andrade y el coordinador de Estrategia Nacional, Carlos Emilio Calderón Mercado, para hablar del mecanismo y las condiciones de la compra y el proceso logístico de su aplicación. Pues bien, mire usted, saqué una cuenta de todo lo que se dijo en la mañanera. Y por un lado tenemos que hasta el momento se han aplicado 700,000 vacunas, de las cuales muchas se ha dado, y voy a utilizar una palabra muy mexicana, el agandalle, el brincarse la fila, el que incluso médicos utilicen para sí y sus familiares las vacunas, el que primero se aplique la vacuna a los servidores de la nación, supuestamente porque integrarán estas brigadas. Luego, tenemos que se han dado por voluntarios a 15,000, 40,000, 2,800, 65,000 voluntarios, no, más las de CareVac, 101,000 voluntarios que se les ha aplicado la vacuna en la fase 3 como una prueba para medir sus efectos. Entonces, súmele usted 101,000 más 700,000, van 801,000 vacunas aplicadas. Y luego de los ofrecimientos de todo lo que dijo Ebrard, el López-Gatell y estos señores de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, se esperan
para febrero o marzo, 6.4 millones de AstraZeneca, 10.9 y 8 millones más de CanSino, 2 millones de Birmex, que nos dan un total de 27.3 millones de vacunas próximas a llegar entre febrero, marzo o incluso en el primer semestre de este año, mientras que son 260 millones de vacunas las que se tienen que aplicar si se usara en toda la población. Se habla del 70%. Ponga usted 100 millones de dosis, 100 millones de personas por vacunar, de las cuales se podría disponer de 27.4 contra 230, ni el 10%. Y se revela hoy, además, que en la llamada que tuvo el presidente López Obrador con Biden no hubo ningún acuerdo, simplemente la expresión, como se le dice ya en los titulares, vamos a coordinarnos. Así las cosas, dijo Marcelo Ebrard que se han firmado convenios de adquisición con Pfizer, CanSino y AstraZeneca, no dijo cuántas. Dice que en México se ha llevado a cabo la fase 3 de CanSino con 15,000 voluntarios. Aquí están las cifras que le estaba yo dando de los voluntarios, de los 15,000, 40,000, 2,000 y 8,000, que en total nos suman 101,000. Se informa que de la fase 3 de Novavax se han aplicado en México, Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, Querétaro y Veracruz, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, Yucatán, y se dice que se han hecho pruebas en Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que nos interesa es México. De todos estos voluntarios, ya le dije, son 101,000 las que se han aplicado. Dice también que en los próximos días se presentarán resultados de la fase 3 de CanSino de Argentina. Por cierto, en Argentina ya empezaron a aplicar las vacunas y utilizaron un estadio. Ahí está la gente formada para esperarlo. Y recuerde que, de acuerdo a estos convenios que se tienen, se empezará apenas a enviar el producto activo para que sea activado en México. Y aquí, para variar, se está hablando de que será la Defensa Nacional en su laboratorio en donde se empiecen a envasar las vacunas. ¿Cuánto tardará esto? 2 o 3 meses más. También se dice del Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, que fue presentado, fíjese ya, el 8 de diciembre. Estamos a casi un mes y hasta el momento solo se anuncia que se está levantando el censo para los adultos mayores y se les cae la página. Trate usted de ingresar en este momento a la página y está caída. También se informó que con la ayuda de la Fundación Carlos Slim y Leomont se terminan de poner en funcionamiento las actividades de su planta para el envasado de vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Apenas se terminan las instalaciones. Se informa que a través del acuerdo hecho con Birmex de Pedro Centeno, se recibirán entre febrero y marzo 2 millones. Aquí está parte de lo que ya le sumé, las de Birmex, 2 millones. También se quiere salir al paso sobre esta duda tan grande que existe sobre la Sputnik V, en donde como argumento presentan la publicación de la revista científica internacional, en donde se dice que tiene una efectividad del 96% y que sí es segura para los adultos mayores. La secretaria, vea usted lo que dice doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación anuncia que se instalarán internet hasta en los lugares más remotos, y que ya se tiene bastante avanzadas para este establecimiento.
¿Cómo van a llevar a las comunidades de Chiapas, de Oaxaca, las más remotas, el internet? ¿Para qué? También se informa por parte del director general de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud que habrá un proceso ágil de registro de adultos mayores para poder vacunarlos. En México, según el informe que es confiable del INEGI, somos 18 millones de adultos mayores y si en total tendremos disponibles 27.3 millones de vacunas en el primer semestre contra los 126 millones de mexicanos, no es difícil concluir que no habrá vacunas en tiempo y forma, mientras que los mexicanos seguimos infectándonos y cayendo como moscas. El reporte hasta ayer nos señala que hay 45.780 casos aquí en Querétaro, con 3.036 defunciones y estamos en semáforo rojo. En el país, la cifra oficial, que ya nadie se la cree, ya todos sabemos que están subvaluadas, informan de 1.869.708 con 159.100 defunciones, que multiplíquelo usted por el factor 2.54 y nos lleva a una cifra entre los 400 y los 500.000 personas muertas. Y en el mundo sigue avanzando, son 103.377.424 casos, con 2.236.464 defunciones. Ante este panorama, el señor doctor, ya lo pondría yo entre comillas, Hugo López Contradicciones-Gatell, dice que los enfermos casi no viajan. Esto, evidentemente, está irritando más a los mexicanos. Vea usted, las redes sociales están incendiadas y evidentemente se reiteran las peticiones de que el señor sea destituido porque no ha enfrentado la pandemia de una manera científica desde el punto de vista médico, sino político, para tratar de agradar a su jefe, el presidente López Obrador, que presuntamente estará esta semana en reposo, mientras en México arde la pandemia y sigue el número de muertos. Así están las cosas en este momento en torno a la pandemia y esta quimera de obtener las vacunas. Vámonos con las efemérides, recorramos la historia y estos días, estos hechos quedarán plasmados como los más graves que estamos viviendo en la última centuria. Gabriel González nos tiene las efemérides y regresamos con más información. En un día como hoy, pero de 1530, Hernán Cortés comisiona a Nuño Beltrán de Guzmán para conquistar el reino de Michoacán. En 1779 muere en la Ciudad de México José Antonio de Alzate, quien naciera el 21 de noviembre de 1737 en Ozumba, hoy Estado de México. Alzate se distinguió como literato, filósofo, teólogo y hombre de ciencia. Fue laureado por la Academia de Ciencias de París, Francia, el Jardín Botánico de Madrid y la Sociedad Vascongaga de España. En 1861 se decreta la Ley de Imprenta, que consagra la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, sin más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En 1917, Venustiano Carranza, jefe del Poder Ejecutivo Federal, sale de la ciudad de Querétaro y se dirige a la Ciudad de México para proclamar la nueva Constitución llamada de 1917. En 1943, en la URSS, el mariscal de campo Paulos rinde las últimas tropas alemanas al Ejército Rojo, dando por terminada una de las batallas más importantes y cruentas de la Segunda Guerra Mundial, iniciada el 23 de agosto del año pasado.
A pesar del gran patriotismo del pueblo ruso, esta batalla se salda con más de 2 millones de muertos soviéticos entre civiles y soldados y la ciudad completamente arrasada. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, muchas gracias, Gabriel. De las notas que le acabo de dar en esta entrada del resumen informativo, voy a publicar en Express Metropolitano, una vez que termine el noticiero, este resumen y las cuentas que personalmente hice de los 27.3 millones de vacunas que posiblemente podamos tener en el primer semestre. Ahí le voy a dar los detalles, así como de las 101,000 personas que se han ofrecido como voluntarias para la fase 3. Verá usted que no hay una logística, una organización consistente para enfrentar la pandemia. De ahí que surja la versión de que el presidente se escondió en lo que se daba tiempo a ver de dónde se consiguen más vacunas. Bien, vámonos a la información nacional e internacional que nos tiene preparada Gabriel González, en la que destaca el asunto de todos estos 120,000 millones que se escondieron en Andorra. Adelante, Gabriel. En la información internacional, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue condenado a 2 años y medio de prisión y sus seguidores convocaron a protestas en las calles. La justicia rusa condenó este martes al líder opositor Alexei Navalny una pena de 2 años y medio de prisión al hacer efectiva una sentencia suspendida de 2014 que fue calificada de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jueza del caso dictaminó que el dirigente opositor que volvió a Rusia en enero tras recuperarse del envenenamiento con el agente químico Novichok violó la libertad condicional al no personarse el año pasado ante la autoridad competente. Si bien la condena es de 3 años y medio, la misma se redujo por los 10 meses que el opositor pasó en arresto domiciliario. En otra información, abogados niegan que Trump haya incitado asalto al Capitolio. Los abogados de Donald Trump negaron este martes que el expresidente desempeñara rol alguno en el asalto del Capitolio en Washington e insistieron en que el intento de enjuiciarlo en el Senado es anticonstitucional. Las aseveraciones están contenidas en un documento judicial presentado una semana antes del inicio del proceso en la Cámara Alta contra Trump, quien está acusado de instigar el asalto al Palacio Legislativo el 6 de enero al repetir durante meses la falsedad de que él ganó las elecciones. Poco antes, los demócratas de la Cámara de Representantes argumentaron enfáticamente que Trump debe ser procesado e impedido de jamás volver a ejercer un cargo político en el país. Trump puso en peligro las vidas de todos los parlamentarios cuando exhortó a una multitud de fanáticos a irrumpir en el Congreso como si fueran un cañón cargado, sostuvieron los demócratas en su documento. En otra información, Myanmar, estas son las causas por las que el ejército tomó el poder. El ejército de Myanmar tomó el control del país bajo el estado de emergencia de 1 año y los informes dicen que la consejera de Estado y otros líderes gubernamentales han sido detenidos. Aquí hay algunas posibles razones por las que los militares se han hecho cargo ahora. El anuncio en televisión, propiedad de los militares, citó el artículo 417 de la Constitución del país, que permite que los militares tomen el control en tiempos de emergencia. El locutor dijo que la crisis del coronavirus y el hecho de que el gobierno no pospusiera las elecciones de noviembre eran las razones de esta acción. Los militares redactaron la Constitución en 2008 y retienen el poder bajo la Carta de Expensas del Gobierno Civil Democrático.
información nacional, comienza registro para vacuna y se cae la página del gobierno. El sitio mivacuna.salud.gov.mx, habilitado este martes para el registro de las personas mayores de 60 años para recibir la vacuna contra COVID-19, se ha mantenido inactivo por más de 3 horas tras su presentación en la conferencia mañanera. Usuarios de redes sociales han reportado que la página está caída, por lo que no se han podido registrar o registrar a algún familiar en ese rango de edad. Al ser presentado en la conferencia, el sitio estuvo activo pasada las 8 de la mañana y mostraba una página donde se solicitaba ingresar una CURP para iniciar el trámite. Sin embargo, para las 8:30 de la mañana, el sitio mostraba una pantalla blanca con la leyenda "No se puede acceder a este sitio". En otra información, Nuevo León aprobó el uso obligatorio de cubrebocas. Habrá multas, cárcel y trabajo comunitario para los que no lo usen. El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría modificar la Ley Estatal de Salud con el objetivo de que el uso de cubrebocas sea obligatorio en espacios públicos, establecimientos y transportes por un periodo que dure la pandemia por coronavirus. Las sanciones por incumplir la medida pueden ser económicas desde los 448 pesos, cárcel por 36 horas o trabajo comunitario por 8 horas. Por ejemplo, las multas pueden llegar hasta los 1,742.40 pesos en el caso de usuarios, operadores y conductores de transporte público, privado o de carga. En el documento se indica lo siguiente: el uso del cubrebocas será obligatorio en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sean de comercios, industrias o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte público o privado de pasajeros o de carga, previa determinación y aprobación de los respectivos lineamientos por parte de la Secretaría. En otra información, México investiga los viajes en los que un fiscal de Peña Nieto habría engañado a la justicia de Andorra para liberar las cuentas de Juan Collado. El caso del abogado Juan Collado, detenido en México en 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada, ha escalado más en los últimos días. Ahora la Fiscalía General de la República realiza una investigación en su interior sobre el excoordinador general de investigación de esa dependencia, Alberto Alcántara Martínez, y 3 viajes inusuales que hizo a España y Andorra, en los cuales señalan presuntamente favoreció el archivo de la causa contra Collado Moselo cuando era investigado en el Principado Europeo por bloqueo de capitales. Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, ocultó 107 millones de euros, unos 120 millones de dólares, en la banca privada de Andorra, desde el 2006 hasta el 2015, año en que la entidad bancaria fue cerrada por las autoridades de Andorra por presunta corrupción y lavado de dinero a grupos criminales originarios de distintos países. Las cuentas de sus clientes fueron congeladas, entre ellas las del abogado mexicano, y se iniciaron indagatorias de cada uno de ellos. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Muchas gracias, Gabriel. Seguramente que esta medida que aprobó ya el Congreso de Nuevo León para que haya incluso cárcel a quien no utilice el cubrebocas causará polémica. Mire, el estado de Nuevo León tiene 5.610.153 habitantes. Registra 107.137 casos. En Querétaro, por establecer un ejemplo, son 45.760 casos y 3.036 muertos. En Nuevo León va pues poco más del doble de defunciones, tiene también prácticamente el doble de población y ahí ya se tomó la decisión de que
pueden ser hasta 36 horas de cárcel o trabajo comunitario de 8 horas y con multas que pueden ser de los 1,742 pesos en el caso de usuarios, operadores o conductores del transporte público. Yo creo que ante la crisis, ante esta pandemia que jamás ha sido domada, que jamás ha sido controlada, bien vale la pena pensar en este tipo de medidas. La verdad, en los pocos recorridos que hago, porque prácticamente de la estación voy a la casa, a su casa, y de la casa aquí al estudio, en donde están ambos lugares sanitizados. Trato de no tener contacto, incluso con mi familia lo hacemos a través de los sistemas de la tecnología, situación que les recomiendo. Recuerde que hoy es 2 de enero, Día de la Candelaria. Olvídese de los tamales, ya habrá tiempo, quizás dentro de 6 meses, de hacerlo, pero en este momento tan crítico debemos de realmente cuidarnos en extremo, porque la situación está crítica, hay que reconocerlo así. Nos llega un mensaje del señor Ricardo Duarte ante este panorama que hemos presentado de las cifras reales que podemos tener de vacunas, y él habla, no solamente dice aquí el mensaje, no se trata de irresponsabilidad, se trata ya de un crimen de lesa humanidad, y López-Gatell debe ser separado de inmediato. Como esa, yo creo que hay muchas voces que se están sumando a esta petición que nos resulta verdaderamente increíble. También nos preguntan que cómo estuvo el asunto de la conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Bueno, ya sabe usted que López Obrador le apostó a Trump e ignoró por completo a Biden. Hoy estamos sufriendo las consecuencias, de acuerdo a lo que se dijo hoy en la propia mañanera. Se señala que únicamente se habló de una coordinación, que habrán de ponerse de acuerdo. Es como cuando usted le habla por teléfono, le interesa alguna plática y la persona a la que a usted le interesa hablar le contesta: sí, con todo gusto, nos hablamos, nos ponemos en contacto. Así de mal estamos pagando las consecuencias de un error político del presidente López Obrador. Y en contraste, cuando habla con Putin, se da únicamente la promesa de hacer llegar las vacunas a las que los mexicanos no le tenemos ninguna confianza, pese a que López-Gatell insiste en que tiene el 94% de eficiencia. Y bueno, así como para la cereza del pastel, le leo esta información que me acaba de llegar, en el sentido de que los enfermos casi no viajan, dice Hugo López Contradicciones Gatell, en una más de sus contradicciones y ocurrencias. De nueva cuenta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue tendencia en Twitter luego de que los usuarios lanzaron el hashtag Ya cállate, Gatell. Pero ¿por qué lo callan? Ayer el epidemiólogo aseguró durante la conferencia de prensa vespertina de la Secretaría de Salud que existe muy poca probabilidad de que el coronavirus pueda ser transmitido de un país a otro a través de sus viajeros internacionales, pues las personas no viajan estando enfermas. Que me explica entonces
cómo llegó el COVID a México. Sabemos que fue en Sinaloa, justamente una viajera que venía de Estados Unidos, de Wuhan, de China, perdón. Pues este señor, Hugo López-Gatell, que definitivamente de epidemiólogo debe tener lo que yo tengo de astronauta, asegura durante la conferencia de prensa que existe esa poca probabilidad de que el coronavirus sea transmitido de un país a otro. ¿Por qué entonces todo el mundo padece esta situación? Al ser cuestionado respecto a las medidas aplicadas por países como España y Estados Unidos para pedir pruebas negativas de COVID-19 a viajeros de otros países para que puedan ingresar a su territorio, el funcionario insistió en que estas restricciones no tienen un resultado efectivo para la detección de casos positivos. No sé dónde tenga la cabeza el señor Gatell. Si tenemos un país, esto dice, aquí está, una activa transmisión del virus SARS-CoV-2, representada por un número muy sustancial de casos que ocurren por contagios al interior de este país, la contribución que pueden tener viajeros internacionales es francamente pequeña, aun cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa, porque entre otras cosas está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de baja probabilidad de tener enfermedades activas, precisamente porque en general las personas no viajan estando enfermas. Eso dice el Twitter del señor Hugo López Contradicciones Gatell. Su comentario, por supuesto, causó descontento entre los miles de usuarios de redes sociales y algunos comenzaron a lanzarle fuertes críticas y burlas, mientras que otros de nueva cuenta le exigieron su renuncia. Entre ellos, por supuesto, estoy yo, y desde hace mucho tiempo, y no sabemos lamentablemente la serie de denuncias, entre ellas recuerdo lo que hizo el PAN para su destitución, pero sabemos que en las autoridades del área judicial se hacen una con las autoridades del gobierno federal, y todas esas denuncias, todas esas demandas, todas esas peticiones no prosperan, mientras, insisto, seguimos cayendo como moscas. Ya hoy por la mañana, y seguramente será objeto de fuertes críticas, el conocido comunicador Ciro Gómez Leiva coincidió con nosotros en el sentido de que no hay vacunas en México. Yo lo manejé de la manera de que no hay vacunas, no habrá vacunas suficientes ni en tiempo ni en forma. Nos están engañando. Y sobre ello yo le recomiendo que por la noche, a las 8 de la noche, en Presencia Universitaria, escuche usted mi columna Política y Sociedad, donde hablaré de este tema, y le recuerdo que después del noticiero tendrá usted este resumen elaborado por nosotros mismos, por nuestro equipo editorial y de redacción, sobre lo que se dijo en la mañanera, las absurdas contradicciones y posiciones en las que se encuentran, y un cuadro sinóptico que también elaboramos nosotros sobre esta conclusión. Matemáticamente tampoco es posible que logre cubrir el número de personas que necesitan vacunarse, y se trata de vidas, no se trata de números, no se trata de que se le dé un manejo político electoral, e incluso haga usted cuentas y para junio la población en su gran mayoría no estará vacunada, y si esperan para que sea mayo el tiempo de vacunarse, ¿cuántos muertos más habrá? Eso no es irresponsabilidad. Estoy de acuerdo con el señor Duarte. Es un crimen de lesa humanidad por el cual deben responder Hugo López-Gatell y el presidente de la República. Bien, vámonos con los deportes, con nuestro buen
amigo y compañero Rodolfo Ramírez, el licenciado, y yo regreso aquí con la información local. Antes de inmediato lo ligamos con la conversación con Valentina Márquez, como todos los martes. Adelante. Gracias, amigas, amigos, ¿cómo están? Deportivísimo día, como es costumbre, después de un fin de semana largo, con mucha actividad deportiva en todos los ámbitos. Pero tenemos al momento lo más importante, y Gallos Blancos. Empezaremos con el equipo plumífero. Bueno, continúa con sus entrenamientos con equipo completo, afortunadamente, para su partido del próximo jueves. Sí, jueves, que ya se está volviendo costumbre en el fútbol mexicano, se va a enfrentar aquí en la Corregidora a las 9 de la noche al equipo de Pachuca. Ambos equipos vienen de derrota. Gallos allá en el Estadio Azteca el sábado pasado cae estrepitosamente con Cruz Azul, 4-1, y Pachuca en su visita en Mazatlán pierde 1-0. Partido importante para Gallos, en casa donde no puede dejar puntos, sumar y bueno, ir acumulando para buscar su pase a la liguilla. Jueves 9 de la noche, aquí los Gallos. Y ayer también siguió la maratónica, porque ya son maratónicas jornadas del fútbol mexicano, malas. Por cierto, han sido muy malos los partidos que hemos visto en su mayoría. Y León ya hizo valer su condición de campeón al vencer al Atlético San Luis 3-1. Hoy termina allá en la Angelópolis, cuando Puebla reciba al Monterrey también a las 9 de la noche. Y cerró el mercado de transferencias aquí en México, en Europa. No hay así algo que destacar, algo que diga uno, qué bárbaro, este es el cambio más. Lo destacable es que hubo poco movimiento de dinero. Fueron más del 50% de, voy a ponerlo entre comillas, de ahorros en los equipos. No se invirtió mucho dinero. Hay equipos que invertían 40, 50 millones de dólares o de euros, dependiendo, 1,5 millones, 2 millones fue lo máximo que gastaron. Vamos, la situación no está como para que los equipos también estén invirtiendo muchísimo dinero, ¿no? Vamos, aquí en México el equipo que más invirtió, más cambios, tuvo más altas fue Xolos, los Xolos de Tijuana con 10 jugadores. Bueno, y Gallos Blancos con 9, sobre todo con la incorporación de Antonio Valencia. Pero bueno, no hay así que diga usted, este fue el bueno, ¿no? Y Tigres, dentro de la polémica de sus jugadores, que si representan o no al país, pero bueno, Tigres ya se reportó listo para su partido del próximo jueves, cuando va a enfrentar al Ulsan Hyundai. Este equipo de Corea del Norte ha dicho que no serán un flan, que van a dar mucha batalla al equipo regiomontano. No lo dudo, los Tigres ya reportan como listos para jugar tanto a Carlos González como a Guiñac, claves importantísimos en el equipo, en la delantera, para bueno, poder vencer a este equipo coreano y acceder a la siguiente ronda. Partido 8 de la mañana, próximo jueves. Y semana del Super Bowl, del Super Domingo. Tampa Bay y Kansas City, bueno, están prácticamente cerrando sus entrenamientos para este partido del próximo domingo a las 5:30 de la tarde. Y esta semana, que normalmente los equipos ya estaban en la ciudad sede, que en este caso es Tampa Bay, bueno, Bucaneros es su casa, no se tiene que mover. Kansas City llegará hasta el próximo viernes aquí a esta ciudad. Esta semana será, pues, conferencias virtuales, todas ellas, bueno, en pues, sí, cumplimiento a las medidas preventivas acerca del COVID-19. Vamos a ver qué sucede este próximo domingo, pero bueno, ahí van. Kansas City llegará, como lo dije, el viernes a Tampa Bay. Sigue siendo favorito por 3,5 puntos los Jefes de Kansas City. También la Serie del Caribe ya está empezando a tomar forma, ¿no? Y México perdió ayer con República Dominicana 4-2. El día de hoy no hay descanso, juegan todos los días. Se va a enfrentar a Puerto Rico, que también tiene un ganado y un perdido, igual que la selección mexicana. Hay que recordar
que de los 6 equipos, Panamá, República Dominicana, que por cierto llevan 2-0, van de líderes, Venezuela 0-2, Puerto Rico 1-1, Colombia 0-2 y México califican los primeros 4. Estos se enfrentarán a un solo partido como semifinal y los ganadores irán a la gran final el próximo domingo. México, ahí va, esperemos que logre ser el campeón. Amigas, amigos, esto es lo más importante que tenemos al momento en la información deportiva. Gracias, volvemos. Gracias, muchas gracias, Rodolfo. Estamos pendientes el lunes para tu programa, que es extraordinario, ¿eh? No me lo pierdo. Bien, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Valentina Márquez Miranda, que nos va a hablar del Top Games. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo te encuentras? Bien, Valentina, yo quisiera que antes de que nos dieras el contenido de la cápsula que tienes preparada, nos hablaras cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre este asunto de la vacuna. Creo que muchos de nosotros estamos bastante preocupados porque como somos el último grupo que va a obtener, se suponía que íbamos a obtener la vacuna a finales de 2021 o a principios de 2022. Y como vemos que el proceso de vacunación está tardando tanto, pensamos que nos va a llegar a tocar muchísimo después de lo que se anticipaba. Entonces, es muy problemático porque A, nos quedamos desprotegidos aunque somos el grupo de menos riesgo, y B, el otro problema que encontramos es que sabemos que va a haber como una cartilla de vacunación que te van a pedir los países para poder viajar. Entonces, como que te acaba limitando mucho hacia dónde puedes ir, y más allá de eso, muchos jóvenes ya tienen muchas ganas de poder salir y poder ver a sus amigos y poder empezar a hacer todas las actividades que normalmente hacíamos y que hasta ahorita en la pandemia hemos como tomado en cuenta que no es algo tan común, que sí se nos pueden quitar todas estas libertades que antes teníamos. Entonces yo creo que muchos de nosotros queremos ya ir a la escuela presencialmente porque en verdad clases en línea es muy cansado y muy pesado para la mayoría de los estudiantes. Queremos ya poder ver a nuestros amigos, hacer las reuniones como las teníamos antes, y entre más se atrasa esto de la vacuna, más se atrasa estos momentos que nosotros ya queremos. Y lo otro que nos preocupa mucho es qué vacuna nos va a tocar, porque lo que vemos es que se habla mucho de si te toca la vacuna china o si te toca la vacuna rusa, si te toca Pfizer, si te toca Moderna, si te toca AstraZeneca. Más allá de qué país venga, o sea, no importa en verdad si la vacuna acaba viniendo de Marte o es alienígena o lo que quieras, sino lo que a nosotros nos importa es que la vacuna sea muy saludable para nosotros, o sea, que no llega a haber ningún riesgo a la larga, que se pueda probar al mayor nivel posible que estas vacunas nos van a servir. Entonces, por eso nos preocupa tanto las compras que se acaban de hacer, como la que acaba de hacer el presidente Manuel López Obrador con Putin, porque la vacuna rusa no ha sido probada 100% su efectividad, o no ha sido probada a un porcentaje que consideremos apto para que se nos ponga. Y más allá de eso, vemos que como siguen estas pruebas y sigue pasando todas estas fases, es muy preocupante que llegamos a saber en verdad qué tan mal nos puede ser en la larga. Entonces creo que es muy importante que si nos llegamos a poner vacuna, sea la que sea buena para nosotros a una larga y que no tenga varios como detrimentos en nuestra salud y que tenga efectos adversos. Bien, muy bien, Valentina. Bien, pues vamos adelante con la colaboración que nos tienes preparada sobre el Stop Game. Ajá, entonces la verdad se me hizo algo muy interesante. La bolsa de valores siempre se me ha hecho un tema bastante complicado porque siempre es algo que escuchamos todas las noches antes de dormir, ¿no? O sea, cómo va el S&P 500, que es una forma de medir cómo van las 500 compañías más importantes dentro de Estados Unidos, o cómo va el Dow Jones, que mide las 30 compañías más importantes de Estados Unidos, y justo hace unos años sacaron a AT&T y metieron a Apple, y vemos que justamente en la bolsa de valores se van vendiendo pequeñas partes de todas las compañías. En el mercado de Estados Unidos, en la bolsa de valores de Estados Unidos, se mueven las compañías más importantes como IBM, General Electric, Walmart, y todo esto empezó en 1792 cuando 24 inversores
se sentaron abajo de un árbol a literal empezar a vender pequeñas partes de compañía que ellos tenían. Entonces, básicamente cómo funciona es, una compañía se puede volver pública y hace un IPO, que básicamente es como el primer día en el que puede comprar cualquier persona del público en general pequeñas partes de esa compañía. Entonces, si tú crees que a una compañía le va a ir muy bien, compras una pequeña parte. Y si crees que a una compañía le va a ir mal, no la compras. O lo que puede llegar a ser, y lo que se ha vuelto muy interesante, en especial con este caso de GameStop, es que la vendes en corto o you short stock it. Básicamente lo que esto hace es que apuestas en contra de una compañía. Lo que haces es, te presta a alguien las como acciones que tienen dentro de una compañía y luego tú las vuelves a vender y luego creas una ganancia de esa venta más barata porque bajó el precio de la compañía. Entonces, lo que pasó con GameStop es que vemos que era una compañía de videojuegos como Blockbuster. Ibas y comprabas tu videojuego y lo obtenías. Pero vemos que en esta época en que las descargas se han vuelto muchísimo más importantes que las ventas físicas de un videojuego, que el nivel de ventas de GameStop ha bajado considerablemente. Y más allá de eso, tuvieron un cambio de liderazgo en enero. Entonces, vemos que muchísimos inversionistas vieron esto como algo malo y empezaron a ver como tienen dos problemas importantes. A, el cambio de liderazgo, y B, que mucha gente ya ni siquiera está yendo a comprar dentro de estas tiendas, y muchísimo menos con la pandemia. Se ha vuelto muchísimo más común agarrar tu PlayStation o tu Xbox o cualquier plataforma digital que tú tengas y de ahí comprar las diferentes videojuegos que tú tengas. Entonces GameStop básicamente se estaba volviendo un poco inútil y la gente en verdad lo estaba dejando de utilizar. Pero aquí es lo que se vuelve muy interesante. Entonces muchas compañías y fondos de inversión empezaron a apostar en contra de GameStop. Empezaron a decir, ¿sabes qué? No hay forma de que esta compañía siga creciendo, entonces vamos a empezar a apostar a que le va a ir mal, que es algo que puedes hacer dentro del mercado de valores. Entonces, lo que muchas personas dijeron fue como, ¿cómo es posible que puedan hacer esto? ¿Cómo pueden apostar a que una compañía le vaya mal? Si todo el propósito de la bolsa de valores es impulsar a las compañías, porque tradicionalmente entraba una compañía a la bolsa de valores porque inversores con mucho dinero no les querían dar dinero o porque los bancos pensaban que era una compañía muy riesgosa para poder hacer una inversión importante. Entonces, lo que hacían era, si se hacían públicas o hacían un IPO, entonces muchas personas podían comprar pequeñas partes de la compañía, así creaban más dinero y podían crecer y poder innovar dentro de sus campos. Entonces, lo que pasa es que en Reddit, que es básicamente una plataforma en la que la gente comenta acerca de cómo son las compañías, en especial se llama Wall Street Picks, que tiene alrededor de 3 millones de personas, que nada más habla acerca de sus pensamientos, acerca de cómo van a estar las diferentes bolsas de valores, qué va a subir, qué va a bajar. Empezó a notar esto, que muchísimas personas están apostando en contra de GameStop y lo que dijeron fue, esto está mal, no deberías de poder apostar en contra de una compañía de tal manera, nadie debería de estar deseándole la bancarrota a una compañía. Entonces lo que decidieron fue subir el precio artificialmente. Empezaron a comprar muchísimas de esa compañía, muchísimas partes de esa compañía, alrededor de 3 millones de personas, y empezaron a hacer que el precio subiera y subiera y subiera. Subió 18% el lunes, luego 93% el martes, luego 135% el miércoles. Entonces lo que vieron fue que el valor empezó a subir artificialmente muchísimo. Y lo que pasa con el shortage, cuando haces un short stock o cuando empiezas a vender en corto una compañía, es que estos fondos de inversión que habían apostado en contra de esta compañía tienen que regresar las acciones que habían comprado, y si el valor subió, que se llama un short squeeze, tienen que pagar la diferencia de cuando subió la bolsa. Entonces lo que trataban de hacer todas estas personas en Reddit y en estas diferentes plataformas era subir artificialmente el precio para que estos fondos de inversión perdieran la inversión que habían hecho apostando en contra de estas compañías. Entonces vemos que esto se consideró como una rebelión en contra del sistema que normalmente tiene Estados Unidos y que normalmente se considera dentro de la bolsa de valores, porque tradicionalmente las personas comunes ordinarias en verdad no invertían dentro de la bolsa de valores. Se consideraba que esto nada más era como para las élites o que era algo que tenías que hacer después de mucha preparación y que deberías de estar en verdadmente enfocado, porque una persona ordinaria no lo podía hacer. De hecho, se notó que después de la crisis del 2008 empezaron a haber varios movimientos en contra justamente de Wall Street, porque tiene mucho poder dentro de las economías y puede ir de un lado o al otro. Entonces vemos que lo de GameStop fue más considerado como una rebelión de las personas que a veces no tienen tanto voz, especialmente dentro de estos mercados. Y se me hizo muy interesante porque enseña exactamente cómo
muchas personas organizándose de una forma adecuada pueden en verdad llegar a hacer una diferencia en contra de algo que se puede considerar muchísimo más poderoso. Es una verdadera historia de un underdog o de una persona que no se consideraba que podía llegar a hacer un efecto tan grande, en verdad, si cambiar la circunstancia en la que se encontraba. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo se va a desarrollar esto de GameStop, porque vemos que en Estados Unidos ya se está hablando de varias restricciones para esto que no vuelva a pasar, que muchas compañías que venden pequeñas partes de estas compañías o las acciones prohibieron la compra y venta de GameStop. Entonces vemos cómo se desarrolla toda esta historia en las siguientes semanas, pero creo que es muy interesante ver cómo estas personas ordinarias, porque estamos hablando de estudiantes de prepa, de secundaria, estamos hablando de universitarios, llegaron a hacer un cambio importante, hicieron que estos inversionistas llegaran a perder millones de dólares. Entonces creo que es una verdadera historia en la que muchas pequeñas personas llegaron a hacer una gran diferencia. Muy bien, gracias, muchas gracias, Valentina. Una pregunta más, los jóvenes, ¿a quién consideran responsable de este pésimo manejo de la pandemia y de la vacuna? ¿A quién culpan? Yo creo que en gran parte llegan a culpar al gobierno actual, pero más allá de eso creo que se empiezan a hacer varias preguntas acerca de la geopolítica y cómo se está manejando la pandemia alrededor del mundo, de cómo muchos países no están obteniendo las vacunas que necesitan. Vemos que varios países en África están en verdad diciendo que necesitan a gritos estas vacunas porque sus sistemas de salud no lo podrían soportar. Entonces creo que es muy importante ver de una forma muy holística cómo está funcionando y quién está obteniendo estas vacunas, porque vemos que en su mayoría son países con mucho dinero y muy ricos. Entonces creo que es muy importante que obtengamos las vacunas lo más rápido posible, pero en verdad yo sí creo que los jóvenes están culpando al gobierno por no haber comprado las vacunas de Pfizer, que han sido las probadas que funcionarían mejor en una población de arriba de 65 años. Bien, muchas gracias, Valentina. Nos vemos aquí el próximo martes, como siempre. Pídele a todo tu ejército de seguidores que le ponga me gusta, que no se les olvide ponerle me gusta, que nos envíen un comentario. Y pues aquí estamos muy atentas con nuestra colaboradora, una de nuestras colaboradoras estrellas. Muchas gracias. Gracias, Valentina, hasta la Ciudad de México. Hasta luego, Juan Álvaro. Gracias. Bien, recuerden nuestros números telefónicos 442-187-0883, 442-195-1217. Los estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas de Express Metropolitano y Querétaro Network TV. Hay muchas reacciones sobre las informaciones que les hemos dado hasta este momento. Las podrá ver ahí en nuestra página web, porque el tiempo se nos va. Muchas gracias a Celso González, Milton Jiménez, Miguel Ángel Sánchez, Rosana González, Juan Carlos Vázquez, Mario Ochoa, Blea Sarita, Adriana Méndez, Chucho Rosas, Iris Palma, José de Jesús, Miriam Loa, gracias Miriam, Mario Navarro, Tere Tenopla, Marta Rosalía Sánchez, Azucena Cepeda, María Soto, Jude Botío, Ricardo Duarte, ya le pasamos el recado. Está acusando ya al presidente y a Gatell de crímenes de lesa humanidad. Amado Ayala, Ana Ayala, fans número 1, junto con nuestro buen amigo Juan Sánchez, luego Margarita Lomelí, César Elarza, Magil Velázquez, María Cristina Cid, una de las grandes seguidoras de Valentina Márquez, José Reyes, Alex García, Jenny Tamayo, Ramón Núñez, Gabriela Murillo, muchas gracias. Y muchas gracias también el programa de ayer con la entrevista del ingeniero Gilberto Lozano, se encuentra ya entre los mayores récords de audiencia alcanzada. Muchas gracias por su atención y seguramente mañana o pasado les vamos a presentar aquí el cómic. La responsable de Prena aquí en Querétaro quedó de hacernos llegar un ejemplar y aquí se lo presentaremos. No sabemos si mañana o pasado, pero aquí se los tendremos para que esté usted pendiente. En información local, José Carlos Arredondo Vázquez es el nuevo secretario de Educación. De hecho, ya lo había sido en un pequeño periodo de suplencia. El gobernador del estado ya hizo oficial que designó a José Carlos Arredondo Vázquez como nuevo secretario de Educación en el estado de Querétaro, en sustitución de José Alfredo Botello Montes, quien ocupará el escaño del Senado de la República. Esto ya se sabía. Arredondo Vázquez es ingeniero civil con maestría en docencia en matemáticas por la Universidad Autónoma de Querétaro.
y cuenta con una especialidad en política y gestión educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en México. Se ha desempeñado en la función docente desde hace 31 años. Obtuvo un premio nacional en propuesta didáctica de matemáticas por la Sociedad Matemática Mexicana. Fue coordinador del Club de Matemáticas durante 15 años, entrenador de estudiantes de alto rendimiento para las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, obteniendo premios nacionales y estatales, así como maestro de tiempo completo categoría 7 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido encargado de despacho, lo que les decía, de la Secretaría de Educación en Querétaro y presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, de 2015 a la fecha. Fungió como rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro, cargo del que se separa para encargarse de la nueva encomienda. En otro orden de ideas, se graduó la 6ª generación de cadetes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Querétaro. En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se llevó a cabo la toma de protesta a 26 policías egresados de la 6ª generación de policías preventivo municipal y de reacción 2018-2021, que a partir de hoy se suman a las tareas de velar por la seguridad de todas las familias queretanas, y de igual manera 19 elementos más recibieron su certificado de bachillerato. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, les hizo un llamado a los nuevos elementos para desempeñarse con el compromiso y dedicación con la que se seguirá haciendo la diferencia por la seguridad de todas y todos los queretanos. Las tendencias de hoy: Elon Musk dejará Twitter por un tiempo. Esta es la razón. Su presencia en Twitter le causó problemas legales en el pasado. Musk se convirtió en la persona más rica del mundo el mes pasado, con una fortuna estimada en $185,000 millones. La segunda: quieren cazar a pie grande. La recompensa es de miles de dólares. Justin Humphrey, legislador del estado de Oklahoma, presentó un proyecto de ley para crear una temporada de caza para pie grande, así como lo leyeron. Esto es con el fin de promover la economía y el turismo de su estado. Los cartones, esta leyenda, ¿usted cree que sea realidad? Bueno, por lo pronto ya está llamando la atención, fue tendencia en las redes sociales. Yo creo que este es como el chupacabras. Aquí tiene usted el empoderamiento de este maldito virus, y pese a la pandemia, pues sigue habiendo este acoso y esta violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, al que tampoco les hace caso el gobierno federal, ni establece o aplica las políticas públicas que ya existen mientras la mujer sigue indefensa. El siguiente cartón: la ONU, liberen a todos. Ahí está el asunto de Myanmar, otro tema, una condena mundial sobre este asunto que va a generar también mucho ruido en todo el mundo. La cizaña de Ceseña, liderazgos irresponsables, Mazatlán, Serie del Caribe. Si es cierto, estaba ahí al inaugurarse la temporada, pues como si no hubiera nada. Ahí todo el mundo viendo el béisbol. Bueno, la parte norte del país es muy afecta al béisbol, y bueno, pues esta liga es característica, siento yo, que debieron haberla clausurado, como se han pues quitado muchos eventos, la Feria de San Marcos, en fin, hasta la presencia en los estadios. Ya va a ver cómo vamos a tener otro repunte, y si de por sí está grave, muy grave la situación. ¿Hay algún otro cartón? Sí, aquí está. La regulación de las redes sociales. Bueno, este señor que está como coordinador del Senado, vamos a decirlo así, Ricardo Monreal, se quiere poner con el pájaro gigante, y todo esto por las críticas que reciben tanto el presidente como este grupo de ellos. Nos llegó una encuesta de México Opina, en donde
se habla de la corrupción y pues entre ellos está él, además de la excorredora, obviamente Manuel Barlet Díaz. Bueno, ya hablaremos de eso y de la baja en la popularidad de López Obrador, que inició con un 80% y ya casi está en el 52%. ¿Cómo no va a ser ante esta ineptitud, irresponsabilidad y falta de organización y criterio? La frase del día: no busques cuentos con un final feliz, busca ser feliz sin tanto cuento. Para cuentos estos que nos dan en la mañanera. Yo lo dejo con el clima, con Anaí Barrón, hoy por la noche, las noticias con Santana. No deje de ver la cápsula en presencia universitaria en todas las frecuencias de la universidad. Analizaré el asunto de la vacuna mexicana como gran alternativa. Mañana a Lucero del Mediodía, y yo lo espero también a las 3 de la tarde. Aquí en las 3 noticias con criterio, y se anuncia ahí el próximo miércoles 3 de febrero Ricardo Astudillo del Verde Ecologista en el programa de La Polaca con nuestro buen amigo Javier García Santana, con Pancho Porfirio y Rafael Piña. Buenas tardes, si está comiendo, provecho. La temperatura máxima registrada el día de hoy de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán, de 35 a 40 para Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias esperan intervalos de chubascos para Oaxaca y Chiapas. El viento con componente norte de 70 a 80 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. De 50 a 60 para el Golfo de California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Nayarit. Para Querétaro, su temperatura actualmente es de los 25 grados centígrados con una máxima 25, una mínima de 4, actualmente soleado.